¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. En Portada Telemiño arranca la semana que despide el sexto mes del año. A punto de entrar en el mes de julio, mes vacacional por excelencia también, efectivamente. Antes de tomar vacaciones hay todavía mucha tela que cortar. Desde el punto de vista informativo, la macroencuesta que publicó la región ayer y cuya secuela continúa hoy, nos dará pie para hacer algunos comentarios en la mesa de hoy, que está formada por Eladio Pérez Reynoso. Don Eladio, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Aquí está también José Antonio Santos. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y don Javier Rey. Hola, Javier. Muy bien. Estos son los asuntos que destaca el periódico en su portada. Decíamos antes lo de la macroencuesta, ayer intención de voto, hoy áreas municipales que gustan o disgustan a la población. Dice ese titular principal, el desempleo, la principal preocupación de los vecinos de la ciudad. Ahí lo vemos ya más en detalle. La mayoría no percibe una mejoría de la situación socioeconómica, según una encuesta. Nos ofrece una pequeña fotografía el periódico también dentro de los deportes para hablar de alegría. ¿Por qué? Porque el Arenteiro, el equipo de Carballiño, efectivamente es el cuarto urensano de tercera división. El ascenso del Rápido de Bouzas a Segunda B sube al equipo carballiñés, empuja al Ribeiro a preferente y evita el descenso de Cortegada y Coles. En más noticias, dos apuntes. Por una parte, el calor remite en Ourense con la llegada de lluvias y riesgo de tormentas, también el gran incendio de Moguer cerca el parque de Doñana. Tenemos en la fotonoticia una actividad lúdica que se desarrolló ayer en el centro de la ciudad. Ahí tienen pues el relevo generacional garantizado en el atletismo, podríamos decir. El atletismo crea escuela en la ciudad. El centro de Ourense acogió ayer la tercera prueba del Correndo por Ourense, en el que participan atletas de todas las edades. Rubén Diz e Iria Fernández fueron los ganadores. Vamos ya a lo alto de la portada. Ahí está pues el premio Trasalva, que ayer recogía su galardón con estas declaraciones, entre otras, obviamente. Moitas das cousas polas que loitou Otero Pedrallo están conseguidas. Aniversario. A banca, dice el periódico, cumple 3 años con las metas alcanzadas. Lunes 26 de junio, también lo ven ustedes. Esa es la portada. A partir de ahora, pues entramos en los detalles informativos. No sé si coincide la tertulia de hoy con que el desempleo es la principal preocupación de los vecinos de la ciudad. Parece obvia, parece lógica, Eladio, que o paro sexa o principal dolor de cabeza, non? Sí, hombre, eu creo que sí, que é unha das principales que, sobre todo no tema xuventud, que se encontran cando terminan os seus estudios, uns, bueno, máis altos, outros menos, pero se atopan que os postos de traballo pois, cada vez vai a menos, non? Entonces, pois, teñen que marcharse posiblemente a outras cidades ou incluso ao estranxeiro para poder traballar e exercer. Vemos como incluso cando isto non sucedía fai anos, por lo menos cando eu era xoven, pois, tamén había que buscar a vida mellor noutros lados, pero vemos como cada vez as persoas, a xuventud, se está máis anos cos pais, o sea, 30 anos, 30 e tantos, incluso siguen vivindo na casa, non? Cousa que antes pois, non sucedía eso. Por qué? Porque o desempleo sigue existindo, hai falta de empleo en moitos lados. Tamén é verdade que en algúns dos casos moitas veces non se conforman con ciertos salarios, porque parece ser que ahora que se quere, pois, bueno, estou de acordo que por lo menos o salario mínimo hai que pagalo, non? Pero sei que hai casos que a veces chegan a buscar un empleo e dicen, non, mira, se te interesa, bueno, porque eu teño oído, non? Se te interesa, pois, tantas horas, 500 euros, 600 euros e tal, entonces, claro, pois dicen, bueno, pois mira, en algún caso que cheguei a oír este comentario, a persoa xoven contestei, home, mira, eu creo que vale máis 600 euros que nada, que te dediques a estar nunha terraza gastando o diñeiro que che dá o avó. Penso, a tiza. ¿no? A tiza. Entonces, claro, hai de todo, non? Penso que hai de todo. A veces o empleo é complicado. Que ojalá siga vendo, porque eu, mira, xa
xa son maior, cobro unha pensión, espero seguir a cobrando, e como lle digo a maioría da xuventude, tedes que poñervos a traballar porque senón eu non cobro, non sigo cobrando, non? E os demais. É unha preocupación grande o tema do desempleo, sí. Bueno, y además la mayoría no percibe una mejoría de la situación socioeconómica, según esa encuesta que nos está sirviendo de arranque de la tertulia de hoy, a la que incorporamos ahora también la opinión de José Antonio Santos. Sí, lo cierto es que el desempleo sí que es una preocupación, evidentemente que es algo de mucho más calado que el ámbito local, evidentemente, pero que sí se puede hacer, desde todas las administraciones se pueden adoptar medidas que sí lo favorezcan. Orense pues tiene la situación que tiene, es una ciudad que se ha convertido en una ciudad de servicios, donde las grandes empresas posiblemente no vengan o vengan por cuestiones muy concretas, donde el paro se mueve en cifras muy bajas en lo que es destrucción o creación de empleo, porque no hay mucho trabajo, digamos que al alcance de la gente, donde si una de las pocas empresas que tienen, porque aquí estamos hablando de empresas de 200, entre 200 y 500 trabajadores, ya las más grandes, y luego que la situación real tampoco favorece mucho el autoempleo. La situación, o sea, las condiciones que le permiten a la gente convertirse en autónomo, sobre todo, no tanto por las condiciones económicas en sí, que no son muy buenas, comparado sobre todo con otros países, sino la posibilidad de autoemplearte en Orense y que tu negocio más o menos funcione, tampoco es que sean gran cosa. Yo la verdad ando bastante por Orense, veo un poco cómo evoluciona un poco el tema del autoempleo, sobre todo en lo que son comercios, que es un poco de lo que vivimos. Y de 3 años para aquí, muy pocos de los comercios que han abierto han durado más de 6 meses abiertos, lamentablemente. Y algunos que han llegado al año lo han llegado por motivos contractuales, porque a lo mejor han cogido una franquicia y la franquicia les obliga a aguantar un año o una serie de meses en unas condiciones y están esperando a que se venza el tiempo para cerrar. Y hay un... Lo que pasa es que abrir un negocio ahora no significa retorno inmediato a la vuelta de 2 o 3 meses, o muchas veces ni siquiera a la vuelta de un año. No, pero es que también a veces hay gente que no tiene otra alternativa. Tú tienes una familia, estás en paro, tienes un dinero y sabes que... Lo que pasa es que también tienes que calibrar, es decir, bueno, y el modelo de negocio que voy a hacer me va a garantizar rentabilidad o me va a pulir, hablando literalmente, el poco dinero que tengo. Sí, eso, o me va eso a endeudar sucede. Hay con gente, un banco, o me va... Claro, hay gente, bueno, también es cierto que hay gente que cuando abre un negocio pretende en el primer mes tener recuperado todo el dinero que ha invertido, que eso si es inviable. Abrir un negocio y tener garantía de que va a ir bien, yo creo que todo el mundo abriríamos un negocio. Es decir, los negocios están sujetos a muchísimas variables. Perdona que te interrumpí. Pero no, es que es así, o sea, puede que haya un problema de planificación. También es verdad que hay mucha gente que lo abre contando que el primer, segundo mes se va a recuperar de la inversión. Eso es inviable. Pero incluso en épocas de bonanza, porque yo he conocido empresarios que han abierto cuando todavía no había llegado la crisis, cuando todavía se veía bastante flujo de dinero de forma habitual, y todo el mundo te decía que cualquier empresario que abriese tenía que contar mínimo con 6 meses para intentar evitar pérdidas mayores, porque eran 6 meses lo que tardaba en recuperarse. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que hoy en día la viabilidad de los negocios es tan baja que no todo el mundo plantea el autoempleo. Ya. Escuchamos también la opinión de Javier. Parece lógico, ¿no?, que el desempleo y la situación económica siga siendo una gran preocupación, ¿no? Sí, me parece lógico y además es algo que cualquiera podemos percibir en nuestro día a día, porque aunque no nos alcance directamente a nosotros, sí alcanza a un amigo, a un familiar, a un vecino, es evidente que esto es así. Y yo siempre digo que las encuestas marcan tendencias, y las tendencias es con lo que nos tenemos que quedar, pero en este caso, más allá de la profesionalidad de la empresa que hace la encuesta, que por supuesto seguramente merece todo el respeto, es que el resultado es demoledor. Es decir, hablamos que el paro alcanza un porcentaje de un 44,6, y lo siguiente, con un 10,8, es decir, a años luz, sería la clase política, la mala gestión, la corrupción, luego la limpieza, incendios, falta de industria, y luego incluso campos que no dejan de ser ramificaciones de lo mismo, es decir, economía, crisis, pobreza, un 4%, bueno, que al final lo que viene a decir es que prácticamente toda la población, la inmensa mayoría de la población de Ourense, están preocupados por este tema.
Esta misma encuesta sería muy interesante tenerla en comparación con otras ciudades o con otras provincias o incluso con algunas comarcas de nuestra propia provincia. Por ejemplo, estoy seguro que esta misma encuesta en Baleares tendría un resultado completamente distinto. E incluso esta misma encuesta, a lo mejor hecha en el barco de Valdeorras, tampoco depararía exactamente el mismo problema, aunque ya no es lo mismo la época de la pizarra y tal. También es verdad que en aquel momento, cuando se habían hecho encuestas similares, hablaban de que las infraestructuras eran su principal preocupación y no el paro, como pasaba en el resto de las comarcas de Ourense. Por lo tanto, tiene toda la razón de ser, es lógico. Y la cultura emprendedora, evidentemente, como bien decías, es clave para intentar ir superando esta situación. Lo que pasa es que casi todos los sistemas se retroalimentan. Es decir, si la mayor parte de la población que queda en Ourense es gente mayor, envejecida, siguen yéndose muchísima gente joven fuera de nuestra ciudad, al final lo que hacemos es perder mercado, perdemos potencial consumidores. Entonces, abrir un negocio con menos consumidores, al final acaba siendo o teniendo un mayor riesgo de fracaso. Entonces, claro, al final, ¿qué hay que hacer? Pues supongo que una política industrial potente, seguir potenciando el turismo hacia aquellos sectores que generan riqueza en su origen, que a su vez producen que el comercio y el resto de los sectores vayan evolucionando. Pero evidentemente lo que dice la encuesta es evidente y vamos, lo vemos en cualquier día de nuestra vida. Vamos. Dejadme de ser un poquito malo para escapar un poquito del discurso plano y previsible de que el paro sea la principal de las preocupaciones, que lo es. Todo el mundo convinimos de que hasta el año 2007 íbamos en canoa. Íbamos muy bien y no había ningún problema. Lo vemos ahora. Cuando estábamos allí dentro no teníamos la percepción de que las cosas iban tan bien como luego después nos dimos cuenta de que iban, aunque parecía que íbamos en un globo que después al final acabó pinchando. Uno que tiene ya ciertos años en este tipo de actividades profesionales recuerda que en el año 2007 y anteriores el principal problema de la gente era siempre el paro. Siempre fue el paro. Cuando había tasas de paro impensables en estos momentos. Cuando había muchísimos, no sé si se responde por tics o si se responde por situaciones relevantes o reflexiones contundentes, pero ya antes del 2007 nos preocupaba mucho el paro. Salvo en algunas ocasiones en los famosos años de plomo que preocupaba pues, el terrorismo y todas esas cosas, pues por fortuna superados ya. Pues lo que preocupaba era el paro. Y eso en parte también se debe a que España para el país, que es a nivel general, comparado con los que nos tenemos que comparar, que son con Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra e Italia. Qué grupo más chulo nos salió, ¿eh? Por superficie, el grupo de la claro, Champions League. Sí, más o menos. Es que por superficie, número de habitantes y desarrollo industrial y desarrollo político, más o menos desde el año 90 estamos a la par. De hecho, las últimas encuestas que hacen organismos internacionales a nivel global, España sale muy bien parada con respecto a todos estos países, en algunos aspectos, bastantes. Pero curiosamente, nosotros siempre hemos tenido, incluso antes de la llegada de la democracia, unas tasas de paro muy superiores a las que tienen estos países. Y ya si nos comparamos a un país con el que podríamos hacer muchas comparaciones, menos la demografía, que es Japón, ya es abrumador la diferencia, porque, por ejemplo, en Japón se presentó su dimisión el ministro de Economía cuando la tasa de paro subió de 0,5 a 0,7, cuando aquí lo normal en tiempos... Es que no dimita a nadie. Bueno, eso también, pero lo normal en tiempos, yo recuerdo cuando... Aunque subo 50. Bueno... Con tal de que trabaje un ministro... Claro, es que yo recuerdo a un ministro, no sé de qué partido era, la verdad, pero recuerdo que un ministro llegó a decir que era impensable... ¿O del PP o del PSOE? Sí, bueno, la verdad que sí, no queda mucho más. Que era impensable que en España se bajase del 12% de paro. Digo, hombre, eso no... A ver, estamos en unas cifras de paro históricamente muy elevadas, en un país que, en teoría, por muchísimas cuestiones a nivel estructural y sociopolítico, no se deberían dar. O sea, en algún momento tendría que haberse bajado del 10%, y creo que lo más cerca que estuvimos fue llegar al 11% en las buenas épocas. Mientras que otros países están manejando en cifras que en los peores momentos van entre el 8 y el 12% de paro. Entonces, claro, es evidente que, a ver, lo que llamamos población es la gente. La gente ni es tonta ni está desinformada, y más hoy en día. Entonces es normal que un país que sistemáticamente tiene la cuarta, quinta parte de su población
desocupada y que los que están ocupados, una gran parte tiene contratos precarios, porque aquí hay otra serie de factores, no solo el paro o el estar activo, es el salario que percibes y el tipo de contrato que tienes en todo, tanto en duración como en percepción salarial. O sea, son muchísimos factores. De todas maneiras, independientemente que o paro existe, hai que creer un pouco nas encuestas, aunque eu son un pouco excéntrico en ese sentido a veces, non? Porque moitas veces o cidadán, cando se fai encuestas, pois, a mellor contesta o que non sinte, non? Pero, bueno, o que está claro é que o paro sigue existindo, hai moito paro, e o tema da construcción paralizouse moito, sigue paralizando, parece que quere empezar un pouquiño, que nunca chegará a ser como foi. Aí vemos a cantidad de miles de viviendas que hai baleiras na nosa cidade, na nosa provincia, incluso, moitas viviendas sin vender, moitas sin terminar de facer. Por lo tanto, diso, aunque se pense que non, a construcción foi un boom moi fuerte, porque da construcción saliu moito empleado, non só é o albañil, fontanero, carpinteiro, o tema de aluminios, en fin, unha cantidad de empresas impresionantes e importantes que movían ese sector, non? E hoxe co cual non se está movendo, non? Entón, de aí ven un pouco a situación tamén de agravante do paro. Hoxe que se está movendo? Pois sí, se está movendo en determinados sitios a cafeterías, porque moitas veces digo, porque o estar nunha cafetería costa, non? Costa o seu, quero dicir, costa o seu, económicamente. E verás, pois, a rebosar moitas veces. E digo eu, pero si tanto paro hai, de onde sale tanto capital? Gran reflexión. É unha reflexión que me fago moitas veces, porque vou por determinados, incluso, zonas da periferia da ciudad, non? Mesmo a Valenzá, eso é impresionante. Mira que non hai cafeterías na carretera de Celanova, na Valenzá, están a tope, no Couto, en outros sitios, incluso nos Viños, aunque en algúns momentos non afluía tanto, incluso na Plaza Mayor, onde o compañero de tertulia está ali moitos días, non? Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, volvemos de inmediato y hablaremos también de la encuesta, pero sobre todo desde el punto de vista político. Insisto, paréntesis, volvemos ahora.